junto a ustedes, porque así nos hacemos compañía mientras tejemos. Soy Marlene del Rocío y como pueden ver, el día de hoy vamos a tejer este precioso chal. Me encantó porque su puntada es muy fácil, tiene un diseño muy especial y cuando lo combinamos con otros colores tiene un toque perfecto, así que todas a tejerlo y en nuestros colores favoritos. Muchas gracias por aquellas personas que me envían esos lindos mensajes, esos comentarios. Síganlo haciendo porque yo siempre me doy un tiempito para contestarles y dar respuesta a todas esas inquietudes. Aquellas personas que me dicen, Marlene, ¿suscribirse cuesta? No, mis amigas, no cuesta nada. Es gratuito porque yo les comparto estos tutoriales con todo el amor del mundo. Y ustedes den un like, compartan en sus redes sociales, síganse suscribiendo y además algo muy importante, la publicidad, por favor mírenla porque así YouTube luego me va a compensar por todo este trabajo que estoy compartiendo, como ya les dije, con todo el amor para que ustedes también sigan tejiendo estas bonitas prendas. Este lindo chal es muy versátil, lo cambiamos de forma y nos queda precioso, así lo pueden ver. Colocando un broche en el costado, nos queda de esta manera. Con las puntas hacia adelante. Y con las puntas hacia atrás. Y después de tanta hermosura, ya vamos a tejer. Para tejer necesitamos 200 gramos, estoy utilizando 150 de color rojo y 25 de cada uno de los demás colores. Estoy utilizando un acrílico, el cual tiene un grosor de 2 milímetros. Ustedes utilicen el material que más les guste. La tijera, la aguja, señaladores, el crochet número 3, el cual es de aluminio y la cinta métrica. En este diagrama les indico cómo vamos a tejer. Iniciaremos tejiendo por aquí unas puntadas, vamos a tejer de ida y de vuelta hasta llegar al final. Luego en todo el borde vamos a tejer unas preciosas puntillas. La dimensión es de 2 metros por 45. Además, la talla que estoy tejiendo es la L. Empezamos. Recuerden que si ustedes están en un clima cálido pueden utilizar un hilo o una hilaza y en un clima frío un acrílico como el mío y nos queda perfecto. Empezamos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Tomo la lazada y justamente, miren, vamos a contar desde aquí. 1, 2, 3. En este cuarto hoyito enganchamos para tejer un abanico, el cual se compone de 2 varetas, una cadena y en el mismo hoyito tejemos 2 varetas más. Así el abanico está listo. Tomo la lazada y justamente en este primer hoyito vamos a enganchar para tejer una vareta. Y quiero que se fijen que nuestro abanico está enmarcado dentro de una vareta a cada uno de los costados. Ahora giramos y contamos 1, 2, 3, 4 varetas y tomo 4 cadenas, perdón, tomo la lazada y en el centro del abanico voy a tejer otro abanico idéntico que se compone de 2 varetas, de una cadena y 2 varetas más. Como se fijan, el abanico es idéntico. Vamos a tejer todo este precioso chal con estos abanicos. Ahora tomo la lazada y quiero que se fijen que en este espacio, miren, que queda entre el abanico y la primera vareta, vamos a tejer una V. Empezamos tejiendo una vareta, una cadena y en el mismo espacio
otra vareta más y teniendo la precaución, por favor, que sea flojita. ¿Se fijan? Ahora giramos y contamos 1, 2, 3, 4 cadenas. En todos los bordes vamos a tejer 4 cadenas. Tomo la lazada y dentro de esta V voy a tejer otro abanico, el cual se compone de 2 varetas, una cadena y 2 varetas más. Listo el abanico, continúo y voy a tejer sobre este abanico otro abanico idéntico a los que ya estamos tejiendo. Listo el abanico, tomo la lazada y quiero que se fijen en este espacio, engancho y voy a tejer una vareta. Y ahora vamos a tener la precaución, vamos a poner una señal en el espacio, miren, en esta parte donde vamos haciendo y donde vamos incrementando. Vamos a revisar nuestro diagrama. Partimos de aquí y nuestro chal se va a incrementar hacia esta parte y el otro lado, miren, va recto. Esta es la parte recta y aquí vamos incrementando las puntadas. Una vez que tenemos ya esa precaución, continuamos, así que si se les facilita, pongan una señal. También tejo nuevamente las 4 cadenas y en la parte central voy a tejer otro abanico. Como se fijan, es una puntada muy sencilla que nos queda preciosa. Entonces, sigo tejiendo. Fíjense, un abanico sobre cada abanico. Listos ya los 2 abanicos, llegué al borde. Y aquí, miren, es donde vamos a realizar los aumentos. Tomo la lazada y en este espacio introduzco el crochet para tejer nuevamente una V que se compone de una vareta, una cadena, tomo la lazada y otra vareta más, teniendo la precaución que estiremos las puntadas para que nos quede muy bien. Ahora giro y quiero que se fijen que voy a repetir. Miren que ya estoy repitiendo. Cuento 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo la lazada y dentro de la V voy a tejer nuevamente otro abanico. ¿Está lista? La primera vareta, la segunda, una cadena, las 2 varetas más, con las que estamos completando el abanico. Y quiero que se fijen cómo ya se va incrementando fila a fila, va tomando esta forma. Y ahora voy a completar un abanico sobre cada uno de estos. Tejí ya los abanicos y la vareta que queda en el borde. Vamos a acercar para observar de mejor manera cómo vamos tejiendo y cómo nos está quedando. Entonces, de esta manera voy a seguir repitiendo varias filas. Este momento voy a repetir nuevamente por si tienen alguna duda. Como se fijan, esta es la parte que queda recta. Siempre tejemos 1, 2, 3, las 4 cadenas, tomo la lazada y voy a tejer un abanico sobre cada abanico de la fila anterior. En total voy a tejer 3 abanicos. Listos ya los 3 abanicos. Quiero que se fijen que en la fila anterior, miren, también tuvimos los 3 abanicos. Y en este momento, en esta parte de aquí, voy a tejer la V, que se compone de una vareta, una cadena y otra vareta más. Está lista, giro y recuerden que siempre en los bordes tejemos 4 cadenas, que justamente es el borde. Tomo la lazada y quiero que se fijen que dentro de la V voy a tejer un abanico y así se va incrementando. En este momento miren que voy a incrementar ya un abanico en esta fila. La puntada es sencilla, así que se nos va a facilitar mucho tejer muy rápido este precioso chal, el cual nos queda muy bonito. Y fíjense cómo ya se incrementó justamente aquí, miren, un abanico. Y así voy a seguir tejiendo aquí, miren, uno sobre cada uno de los de la fila anterior. Está lista la fila, voy a quitar la señal porque ya no nos vamos a confundir dónde hacer los aumentos. Y así, miren, fila a fila se va incrementando y como tejí estas filas, voy a seguir tejiendo muchas más. Tejí en total 19 de estas filas. Estoy justamente, miren, en la número 19. Vamos a revisar, miren.
esta punta de aquí es esta de aquí y vamos tejiendo todo esto para completar, miren, porque vamos a llegar justamente ya hasta aquí para tejer ya recto todo el resto de nuestro chal. Entonces, cuando estamos en la fila número 19, vamos a tejer ya de manera recta. Justamente esta fila de aquí es la número 19 y estoy ya con la fila número 20, la cual lleva la misma secuencia. Es muy importante que tengamos mucha precaución, contemos muy bien las filas. Este momento estoy tejiendo la fila número 20. Sigo tejiendo con la misma secuencia. Algo muy importante, mantengamos esa soltura al tejer. Y cuando llego al borde, quiero que se fijen, miren, aquí paso el crochet y miren, el borde queda de la misma manera como lo tejimos aquí, continúa de esta manera. Entonces ya no vamos a tener ningún incremento, ningún aumento, porque ya nuestro chal va tomando esa forma recta y continúo. Recuerden siempre las 4 cadenas en el borde y tejer un abanico sobre el otro abanico de la fila anterior. Esta puntada nos queda muy bonita y tejemos de manera muy rápida. Y así sigo tejiendo toda esta fila. Culminé con la fila que iba y ahora estoy de vuelta y quiero que se fijen cómo el borde ya está tomando esta forma recta. Es muy importante, como les recomendé, que conservemos esta soltura al tejer para que nuestro chal nos quede muy bien, tenga esa caída. Si tejemos de una manera muy apretada, nos va a quedar sin caída, acartonado y eso no queremos. Entonces tejamos con esta soltura. Fíjense cómo nos está quedando. Ahora vamos a observar. ¿Verdad que nos está quedando muy bonito? Vamos a revisar en el diagrama. Miren, justamente esta punta es esta de aquí y seguimos tejiendo de esta manera. Miren, ya está recto como en esta parte. Entonces voy a seguir tejiendo muchas filas hacia acá hasta llegar hasta aquí. Ya llegué a la señal justamente aquí. Es una gran franja la que tejí. Vamos a tener en cuenta algo muy importante. Desde aquí hasta llegar hasta la señal de color blanco, tejí 19 filas y luego desde aquí continué tejiendo varias filas. Voy a extender para que se pueda observar. Y quiero que se fijen que hasta llegar a esta señal de color amarillo, tejí 46 filas, es decir, empiezo a contar desde aquí, a partir de la señal blanca, empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, hasta que completé aquí la fila número 46. En este momento empezaré a hacer las disminuciones para formar nuevamente la punta. Me encuentro en esta parte de aquí y continúo tejiendo. Voy a retomar el tejido para seguir con la misma puntada. Donde tengo la señal de color amarilla es donde vamos a hacer las disminuciones para también formar la punta. En esta parte del borde voy a seguir tejiendo las 4 cadenas y continúo también con los abanicos. De la misma manera, recuerden que los abanicos se componen de las 2 varetas, una cadena y las 2 varetas más. Y así voy a seguir tejiendo hasta llegar a la señal, porque vamos a seguir haciendo ahora las disminuciones. Tomo la lazada y en la parte central de este abanico introduzco el crochet para tejer una vareta. Tomo la lazada nuevamente y en este espacio también voy a tejer otra vareta teniendo la soltura adecuada. Está lista la disminución. Ahora voy a girar porque recuerden que seguimos haciendo disminuciones. Tejo 1, 2, 3, las 4 cadenas, tomo la lazada y en esta parte central voy a tejer el siguiente abanico. Voy con la primera vareta, ahora la segunda vareta, una cadena y quiero que se fijen que voy a completar el abanico que se compone de las 2 varetas, una cadena y 2 varetas más y así sucesivamente. Fíjense cómo se va formando la disminución. Ahora voy a tejer aquí nuevamente otro abanico. Así como lo hemos venido tejiendo, nos queda muy bien. Y luego
Quiero que se fijen que voy a tejer de ida y de vuelta para llegar nuevamente aquí para la siguiente disminución. Seguí tejiendo la fila, ahora estoy de vuelta y quiero que se fijen cómo la disminución va tomando esta forma. Hagamos con mucha precaución para no confundirnos. Y voy a seguir haciendo las disminuciones. Retomo el tejido, luego de tejer este abanico, tomo la lazada y en la parte central del abanico de la fila anterior voy a tejer una vareta, tomo la lazada y en esta parte paso nuevamente para tejer otra vareta más. Una vez que está lista la disminución, vamos a girar para seguir haciendo las disminuciones, tejiendo en el borde. Recuerden, 1, 2, 3, las 4 cadenas. Tomo la lazada en la parte central del abanico, tejo la siguiente vareta y ahora continúo tejiendo los abanicos. Los abanicos que se componen de las 2 varetas, de una cadena y 2 varetas más. Y así de esta forma, quiero que se fijen cómo la disminución nos queda muy bien, nos queda preciosa, justamente. Miren cómo va tomando esta forma. Y así voy a seguir haciendo las disminuciones en esta parte de aquí. Sigo con las disminuciones, estoy llegando ya a la parte final. Vamos a retomar el tejido y justamente en esta parte, que ya es la última fila que vamos a tejer, empezamos tejiendo las 4 cadenas y en esta parte de aquí voy a tejer el último abanico. Listo el abanico, tomo la lazada y en esta parte de aquí voy a enganchar para tejer ya la última vareta. Está lista, ahora una cadenita y vamos a cortar dejando alrededor de 10 centímetros para luego ocultar y así está lista. Ubiqué de esta manera para poder observar. Esta es la parte del inicio. Tejimos toda esta franja. Algo muy importante. En esta parte de aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 abanicos, los cuales los tejemos por toda esta parte de aquí hasta llegar, miren aquí, al extremo final, porque aquí es justamente donde hemos culminado. Y desde aquí voy a atar el hilo para continuar. Está listo, ahora continuamos. Justamente miren, aquí até el hilo en esta parte de aquí, en esta parte superior. Algo muy importante, revisamos en el diagrama. Vamos a tejer, miren, desde aquí toda una fila de puntos enanos hasta llegar al otro extremo porque vamos a realizar en este momento el terminado de esta parte. Luego seguiremos con la puntilla. En la parte interna, miren, en este espacio voy a tejer primeramente una cadena. Ahora vamos a tejer en total 1, 2 y 3 puntos enanos en cada espacio de estos. Sigo en el siguiente espacio y también tejo 1, 2, 3 puntos enanos. Tejámoslos de una manera, estos sí tejámoslos de una manera apretadita para que nos quede muy bien. Si tejemos muy flojo no nos va a quedar, entonces de una manera apretadita, pero tampoco en exceso apretado, solamente con cierta presión para que se ajusten los puntos enanos. Entonces seguimos tejiendo 3 puntos enanos en toda esta parte hasta el final. Así me está quedando la fila de puntos enanos. Estoy llegando ya al extremo. Luego de tejer 2 puntos enanos, voy a tejer el tercero, una cadenita. Y quiero que se fijen que dejé alrededor de 10 centímetros de hilo porque ya está lista esta parte. Toda esta parte de aquí, miren, está lista. Ahora vamos a atar el hilo justamente aquí para tejer ya la puntilla en todo el contorno de nuestro chale. Aquí donde acabamos de culminar vamos a atar el hilo. Miren, en este espacio de aquí voy a tomar este hilo que hace un contraste muy bonito. Lo pasamos y hacemos un nudo. Es muy importante dejar la cantidad necesaria para luego ocultar. Dejemos alrededor de 10 centímetros. Justamente en esta parte de aquí está lista. Y ahora vamos a seguir tejiendo porque nuestro chal nos está quedando precioso. Empezamos tomando el hilo y contamos una. A ver, aquí se me enredó y vamos a tomar muy bien el hilo y ahora 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta y ahora 1, 2, 3 cadenas más. Tomo la lazada y en este mismo espacio voy a enganchar teniendo la precaución que el resto de hilos no se nos vayan a pasar y voy a tejer una vareta.
Como se fijan, en el extremo tejí una V y ahora tejemos 1, 2 cadenas y voy a enganchar en el espacio siguiente. Quiero que se fijen en este espacio de aquí. Enganchamos con un punto enano y ahora tejo una cadena, tomo la lazada y en el espacio siguiente aquí voy a tejer una vareta. Ahora una cadena, tomo la lazada y en el mismo espacio vuelvo a tejer otra vareta. Una cadena, tomo la lazada y en el mismo espacio repito otra vareta. Y ahora una cadena en el espacio continuo que es este de aquí. Miren, vamos a enganchar. Es decir, miren que hemos tejido aquí 3 varetas en el mismo espacio. Ahora continúo. 1, 2 cadenas, tomo la lazada y en el espacio siguiente voy a tejer una vareta. Ahora, 1, 2 cadenas, tomo la lazada, en el espacio siguiente engancho con un punto enano y ahora una cadena, tomo la lazada y justamente aquí, ahora voy a tejer las 3 varetas. Voy con la primera. Recuerden que entre vareta y vareta tejemos una cadena. Está lista la segunda vareta, otra cadena más y ahora culmino tejiendo la última vareta, una cadena y engancho en el espacio siguiente. Y vamos a seguir con esta secuencia. Fíjense cómo nos queda. Solamente en el extremo tejemos una V. De ahí el resto seguimos. Y ahora miren, me corresponde las 2 cadenas. Ahora la vareta, 2 cadenas más y así sigo tejiendo. Ahora me tocan las 3 varetas juntas y con esta secuencia voy a seguir hasta llegar donde tengo la señal en el diagrama. Miren, partimos de aquí, estoy llegando justamente, miren, esta señal de aquí es esta parte. Entonces, como les mencioné, seguimos con la misma secuencia. Tengo listas las 3 varetas, ahora una cadena, engancho en esta parte con el punto enano y ahora las 2 cadenas. Y quiero que se fijen que en esta parte de aquí, en lugar de tejer una sola vareta, tejo la primera. Y ahora 1, 2, 3 cadenas, tomo la lazada y en el mismo espacio tejo otra vareta. Y ahora sí voy a seguir con la misma secuencia. 2 cadenas, engancho con el punto enano, ahora una cadena y aquí voy a tejer las 3 varetas juntas, las cuales están separadas con una cadena, listas. Ya las varetas engancho con el punto enano, ahora 1, 2 cadenas y vuelvo a enganchar y sigo con la misma secuencia. Como se fijan aquí tejí ya solamente una vareta y sigo con la misma secuencia. Les voy a explicar el por qué. Miren, en esta parte de aquí acabo de tejer una V, lo mismo que tejí, recuerdan, al inicio también tejí una V. Esto lo hacemos con el objetivo porque aquí necesitamos mayor amplitud. Y ahora voy a seguir tejiendo de la misma manera hasta llegar a la otra parte idéntica a esta. Estoy llegando, miren, justamente a la otra señal para tejer también la V. Recuerden que esta puntada la vamos a repetir cuando estamos, miren, justamente aquí cerca a la señal. Tejí ya las 2 cadenas. Ahora tejo la vareta. 1, 2, 3 cadenas, tomo la lazada y engancho para tejer la V. Una vez que está lista, sigo con la misma secuencia. 2 cadenas, engancho, una cadena para tejer las 3 varetas. Están listas, una cadena, engancho, 2 cadenas para tejer la vareta. Y así sucesivamente sigo tejiendo hasta aquí. Cuando llego a la esquina vamos a continuar. Tejí las 3 varetas juntas, ahora una cadena y voy a enganchar en esta parte central, miren, del abanico con el punto enano. 1, 2 cadenas, tomo la lazada y justamente aquí voy a enganchar para tejer una vareta. Ahora 1, 2, 3 cadenas, tomo la lazada y nuevamente otra vareta más y así está lista la V. Ahora continuamos con la siguiente fila. Para ello vamos a girar y vamos a empezar tejiendo 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Una cadena más, tomo la lazada y dentro de la V vamos a tejer una vareta sin cerrar, tomo la lazada, otra vareta sin cerrar, es decir, tejemos 2 varetas a las cuales las cerramos juntas. Y ahora 1, 2, 3, 4 cadenas. Nuevamente en este mismo espacio
tejemos una vareta, ahora otra vareta más, cierro todo junto. 1, 2, 3, 4 cadenas, nuevamente repito, es decir, estoy tejiendo unos petalitos, los cuales se cierran juntas. En total, miren, ya voy tejiendo 3 pétalos. Sigo 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomo la lazada y en el mismo espacio voy a tejer otro pétalo. En total tengo, fíjense que tengo 4. Una cadena, tomo la lazada y ahora quiero que se fijen sobre esta vareta. Voy a tejer. Se me enreda un poquito. Recuerden que el tejer es cuestión de paciencia. Está lista. Ahora continuamos tejiendo una cadena y ahora en este espacio quiero que se fijen, miren, justamente aquí voy a tejer de la misma manera que tejí en el inicio, pero ahora en lugar de tejer 2 varetas vamos a tejer 3. Está lista. Ahora también tejo 1, 2, 3, 4 cadenas y tejo nuevamente una vareta sin cerrar, otra vareta sin cerrar, la tercera vareta, cierro todo junto y 1, 2, 3, 4 cadenas. Nuevamente engancho en esta parte que me corresponde para tejer nuevamente las 3 varetas, las cuales están sin cerrar, para que ya en la tercera cerrar todo junto. 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo la lazada y miren, en este espacio voy a tejer el cuarto pétalo. Estoy con el número 2, la número 2 de las varetas y la número 3. Quiero que se fijen que están listas ya los 4 pétalos. Una cadena, tomo la lazada y engancho, miren, porque voy a tejer sobre esta vareta. Voy a enganchar para tejer otra vareta más y así voy tejiendo de manera ya repetitiva este abanico de aquí con sus petalitos. Seguí tejiendo el siguiente abanico y algo muy importante, así como tejí, miren, este primer abanico con sus pétalos lo voy a tejer también en esta V de aquí. Quiero que se fijen, ahí la voy a tejer de la misma manera y el resto sigue idéntico como los demás, como les estoy indicando, y así voy a tejer toda esta fila. Estoy culminando ya la fila y tejo el abanico de la misma manera que lo tejí, miren, en esta parte de aquí, donde tengo la señal, de manera idéntica. En total, miren, ya llevo tejido el cuarto pétalo. Tomo la lazada para tejer primeramente una cadena. Ahora sí tomo la lazada y voy a enganchar en este hoyito para tejer la vareta que va en el borde. Está lista ya la fila y ahora vamos a girar para seguir tejiendo. 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Ahora 1, 2 cadenas, engancho en el primer arquito con un punto enano. Cuento 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a enganchar en el arquito siguiente. 1, 2, 3 cadenas y la puntada se repite porque seguimos enganchando con el punto enano. Cuando llegamos, miren, cerca a la vareta de aquí tejemos 1 y 2 cadenas, tomo la lazada y voy a tejer la vareta sobre la vareta de la fila anterior y continúo. 1, 2 cadenas, engancho en el primer arquito. Ahora 1, 2, 3 cadenas, engancho en el arquito siguiente. 1, 2, 3 cadenas, vuelvo a enganchar en el arquito siguiente y ahora 1, 2 cadenas porque estoy, miren, cerca a la vareta porque voy a tejer una vareta. Entonces tejo la vareta y continúo con la misma secuencia. Quiero que se fijen que tejo 2 cadenas cuando estoy cerca a la vareta y 3 en esta parte central. 3 cadenas y así con esta puntada voy a seguir tejiendo toda esta fila. Llegué justamente ya al otro extremo. Quiero que se fijen cómo nos queda la puntada de hermosa este borde que estamos tejiendo. Nos queda muy linda. Ahora voy a seguir tejiendo, miren, porque me encuentro aquí. Estoy culminando la fila. Quiero que se fijen que tejí las 2 cadenas porque voy a enganchar sobre la vareta que va justamente aquí en el borde. Engancho y tejo la vareta. Así está lista la fila. En este momento voy a realizar un cambio de color. Voy a atar el hilo que tiene un tono más bajo.
Dejemos alrededor de 10 centímetros para luego ocultar, es muy importante. Atamos y ahora sí cortamos. Está lista y ahora nos ubicamos en el inicio de esta nueva fila y vamos a empezar tejiendo 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. 1, 2, 3 cadenas. Coloqué la cartulina para que se vea de mejor manera. 4 y 5 cadenas y voy a enganchar en el arquito siguiente. Quiero que se fijen con un punto enano. Ahora tejemos 1, 2, 3 cadenas y engancho en el arquito siguiente. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomo la lazada y nuevamente voy a continuar tejiendo una vareta sobre la vareta de la fila anterior. Y ahora 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas, engancho en el primer arquito. 1, 2, 3 cadenas, vuelvo a enganchar en el arquito siguiente. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas, tomo la lazada y voy a tejer la vareta sobre la vareta de la fila anterior. Y así quiero que se fijen que con esta secuencia voy a seguir tejiendo toda la fila. Estoy culminando la fila. Tejí las 3 cadenas, engancho y ahora 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Tomo la lazada y voy a enganchar justamente contando 1, 2 en este tercer hoyito de la vareta que tenemos en el borde y así está lista ya esta fila. Observen cómo nos queda. Para la siguiente fila vamos a girar y vamos a repetir porque ahora ya las puntadas son repetitivas. Lo que tejimos, miren, en esta fila de aquí la vamos a continuar justamente ahora. Empezamos 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Y ahora 1, 2, 3 cadenas más. Tomo la lazada y en el mismo hoyito voy a formar la V. Esta misma que tejimos aquí es la que acabo de tejer. Y ahora vamos a contar 1 y 2 cadenas y voy a enganchar justamente, miren, en este primer arquito con el punto enano. Y ahora una cadena, tomo la lazada y en este arquito vamos a tejer las 3 varetas separadas por una cadena. Está la primera vareta, la segunda, la cadena y ahora la tercera vareta, la cadena, engancho en este arquito con el punto enano y continúo 1, 2 cadenas y también voy a tejer una vareta sobre la vareta, aquí se me oculta un poquito, sobre la vareta de la fila anterior. Nuevamente 1, 2 cadenas y voy a seguir tejiendo de la misma manera, una cadena y aquí voy a seguir la misma secuencia que tejí, miren, en esta parte de aquí y así continúo tejiendo. Miren todo el tejido que realicé y estoy llegando, miren, justamente hasta aquí donde realizamos también el incremento, recuerdan, de la V, que es justamente, miren, esta V es la que incrementamos para que el tejido tome esa amplitud. Es justamente esta de aquí. En el diagrama revisamos, miren, aquí es donde estamos realizando este trabajo para que tome mayor amplitud. Vamos a realizar nuevamente la V y vamos a tener pendiente, miren, que cuando venimos desde la punta y nos acercamos a la V y la encontramos, miren, aquí hicimos la V y luego seguimos tejiendo de la misma manera. En esta vareta es donde vamos a tejer nuevamente la V. Para ello, miren, tejo 2 cadenas. Justamente en este hoyito voy a tejer la vareta. Y ahora 1, 2, 3 cadenas, nuevamente la V, la vareta para formar la V. Y ahora sí, sigo con la misma secuencia, las 2 cadenas, engancho en el arquito, una cadenita, tomo la lazada y aquí voy a tejer las 3 varetas separadas por una cadena.
Están listas, tejí la cadena y ahora voy a enganchar y sigo con la misma secuencia y quiero que se fijen cómo incrementé la V justamente en esta parte de aquí. Y así voy a seguir tejiendo porque ahora me voy a dirigir también a esta parte de aquí. Ya llegué nuevamente donde está la señal. Quiero que se fijen que esta es la V y miren, aquí está el otro extremo del chal. Y también vamos a tener la precaución de realizar la V en este lugar de aquí, miren. Donde se acerca hacia la punta es justamente aquí, así como lo tejimos en la parte anterior. Tejo las 2 cadenas, engancho y en este hoyito voy a tejer una vareta, 1, 2, las 3 cadenas, tomo la lazada, engancho para tejer la otra vareta y así sucesivamente. Este momento tejo las 2 cadenas, engancho en el arquito y voy a tejer las 3 varetas juntas. Ya están listas y quiero que se fijen cómo nos queda la V. Y así como trabajamos en esta parte de aquí, vamos a trabajar también aquí y el resto sigue de manera igual. Así que voy a seguir tejiendo. Ya llegué justamente a este extremo y también voy a tejer aquí en este extremo la V. Recuerden que en esta fila así lo hacemos. 2 cadenas en este hoyito voy a enganchar para tejer una vareta, 1, 2, las 3 cadenas, tomo la lazada y en el mismo hoyito tejo la última vareta de la fila y así queda formada la V. Se fijan que es idéntica. Ahora, de la misma manera que tejí estos abanicos, voy a seguirlo haciendo. Es de manera igual, no existe aquí ya ningún cambio. Vamos a seguir conservando la misma secuencia. Retomo y en el borde, 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Una cadena, tomo la lazada, voy a desenredar, miren. Y así como tejí al inicio, una vareta sin cerrar, dejo aquí 2 varetas sin cerrar. Cierro todo junto y 1, 2, 3, las 4 cadenas y así continúo con el resto de pétalos. Listos los 4 pétalos, una cadena, tomo la lazada y miren, justamente sobre esta vareta que forma parte de la V, tejo la siguiente vareta. Así queda listo ya este abanico. Ahora, una cadena y como lo tejimos, miren, justamente en los abanicos siguientes tomo la lazada y en este espacio voy a tejer ahora ya 3 varetas que se cierran juntas para formar los pétalos. Listas y ahora las 4, 1, 2, 3, las 4 cadenas y así sucesivamente voy a seguir repitiendo la misma puntada y voy a continuar hasta aquí. Terminé de tejer el abanico, ya está completo y até el hilo de color rojo porque ahora voy a seguir con la misma secuencia, pero voy a cambiar de color. Quiero que se fijen que al incrementar en esta parte del borde, todo nuestro chal va tomando, miren, esta forma sesgada, la cual nos queda perfecta. Ahora, luego de atar el siguiente color, continuamos con la misma secuencia que les había indicado. Até el hilo y voy a tejer 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta, 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas, engancho justamente en este arquito con el punto enano y ahora 1, 2, las 3 cadenas, vuelvo a enganchar en este arquito y ahora 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas, tomo la lazada y justamente miren, sobre la vareta voy a tejer la siguiente vareta y quiero que se fijen que es la misma puntada que ya hemos venido tejiendo. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas, enganchamos aquí en el arquito siguiente. Ahora 1, 2, las 3 cadenas, volvemos a enganchar en el siguiente arquito y ahora 3, 4, las 5 cadenas y tejo, tomo la lazada, miren, la vareta sobre la vareta de la fila anterior. Como se dan cuenta, las puntadas siguen de manera idéntica y tenemos que incrementar las V's en el momento que nos toque en cada color para que así vaya tomando la amplitud necesaria. Voy a tejer el color rojo y luego voy a tejer otro color y así sucesivamente hasta que tengamos la altura que a cada una mejor nos convenga.
Me encanta cómo está quedando el chal con la combinación de los colores. En este momento que acabo de tejer la fila de los abanicos en color roja, procedí a medir. Es muy importante que midamos para saber la altura que tenemos. Pero antes de medir vamos a planchar. Eso también no se nos debe pasar por alto. Vamos a pasar la plancha por todo nuestro chal. Es muy importante que si tejemos con acrílico le demos un vapor y luego pasemos la plancha. Y si es hilo o hilaza, muy ligeramente, y así vamos a tener ya la medida adecuada. Porque el tejido se estira. Siempre recuerden que el tejido suele estirarse cuando planchamos. Miren, voy a medir y ya tengo los 45 centímetros. Esta es la medida que yo deseo. Vamos a revisar en el diagrama. Miren, justamente desde aquí tengo la medida de los 45 centímetros. Es la medida que a mí me encantó, pero si ustedes desean seguirle tejiendo más filas, háganlo porque todo depende de su creatividad para seguir tejiendo. Estoy culminando la fila, ya tejí el pétalo, ahora una cadena, tomo la lazada y voy a enganchar justamente en este hoyito para tejer la vareta que nos queda en el borde. Lista la fila, voy a girar porque ahora vamos a hacer el terminado en todos los arquitos, en toda esta última fila. Voy a enganchar en este primer espacio para tejer un punto enano. En el siguiente arquito voy a tejer uno y 2 puntos enanos y ahora un piquito, 1, 2, 3 cadenas, paso, miren, justamente por aquí y engancho, miren, así está listo el piquito y 2 puntos enanos más, es decir, tejemos en cada arquito 4 puntos enanos, primero 2, tejemos el piquito de 3 cadenas, pasamos justamente, miren, por aquí, tomamos el hilo y así nos queda. Y luego 2 puntos enanos más. Y así, miren, quiero que se fijen cómo nos quedan tan bonitos los piquitos. Y es un detalle que nos queda muy lindo en el chal. Y así voy a seguir tejiendo la misma secuencia. 2 puntos enanos. Paso para hacer el piquito con las 3 cadenas y los 2 puntos enanos más. Miren que estoy llegando aquí justamente a la separación de los abanicos. Dejo un punto enano, en el siguiente espacio otro punto enano más y en cada uno de los arquitos voy a repetir la misma secuencia. 2 puntos enanos, 3 cadenas para formar el piquito, engancho aquí y así de esta manera voy a seguir tejiendo los piquitos en todo el borde. Así están quedando los piquitos. Estoy llegando ya a la parte final. Como pueden ver, justamente en este espacio tejí un punto enano, ahora una cadenita de seguridad y vamos a dejar alrededor de 10 centímetros para ocultar y ahora sí, ensartamos. Está lista la aguja y por la parte del revés vamos a girar. Pasamos por aquí haciendo un nudito. Y ahora miren, vamos a ir de manera envolvente alrededor de la vareta. Bajamos para llegar, miren, justamente a esta parte de aquí. Por aquí vamos a ir pasando la aguja y se oculta perfectamente el hilo. Vamos a tener mucho cuidado para que nos quede bien. Nuevamente por aquí de una manera envolvente. Miren, pasamos por la vareta y llegamos hacia el siguiente abanico. También vamos a ocultar por donde están todo este grupo de varetas que nos permiten ocultar muy bien. Y así, miren, jalamos ligeramente y ahora sí vamos a cortar. Y así nos está quedando. El resto de hilos que nos quedó también los vamos a ocultar. Es muy importante, como les mencioné, dejar una cantidad suficiente de hilo para luego ensartar la aguja y de manera envolvente vamos ocultando así hasta llegar al grupo de varetas. Siempre busquemos para ocultar de manera definitiva donde existen un gran grupo de varetas porque aquí nos da la oportunidad de ocultarlas de una manera muy prolija. Así como les indiqué anteriormente, también lo hago en esta parte de aquí. Tenemos que ocultar de esta manera todos aquellos hilos que nos han sobrado. Alamos ligeramente, cortamos y ahora regresamos a alar nuevamente y así está lista.
Así está listo, nos quedó un gran chal. Aquí tengo la una punta y luego de tejer toda la gran franja, aquí está la otra punta. Vamos a doblar para luego ubicar el broche cuando lo vayamos a usar. Fíjense cómo nos queda hermoso con esta caída, esta combinación. Ustedes envíenme sus fotos dependiendo cómo combinaron, cómo les quedó. Vamos a ubicar un broche, miren, justamente en esta parte de aquí, dependiendo del color que utilicemos. En el mercado encontramos gran variedad de broches, todo depende de cómo combinemos, de cómo nos guste. Y así vamos a ubicar aquellos broches que mejor nos combinen. También podemos utilizar estos broches, yo los realicé a mano y espero en algún momento compartírselos mediante Dios me siga dando la vida, la salud, el tiempo necesario y el apoyo para que yo les pueda seguir compartiendo todos estos tutoriales. Ha sido un placer. La próxima semana las espero con un precioso tutorial. Nos vemos.